Excelente, sí, ahí está. Listo, listo, perfecto. Em, bueno, quería iniciar un poco con algunas estadísticas y algunos números. Lo que vemos ya hace varios años en las empresas es que hay un cambio del foco de enfocarse en desarrollo de proyectos más hacia productos. Y eso es como una tendencia que uno dice es nuevo, pero no es muy nuevo, eso pasa de hace varios años. Pero si uno ve las estadísticas, ve que solo un 2% de estos cambios han llegado a un nivel de madurez importante. Entonces es literalmente nada. 70% de las reorganizaciones de una empresa fallan, 70% de business transformations o reorganizaciones de negocios fallan y 80% de las transformaciones digitales fallan. Entonces, esos son números muy graves. Y si uno mira más allá a la inversión, que se pone un 67% de inversiones en cualquier producto o tema digital, no entregan el valor esperado. Y eso es pues absolutamente grave si uno tiene un negocio, trabaja en un negocio, está a cargo de un negocio. Entonces, la gran pregunta es, pues, ¿por qué pasa esto? Y mucho tiene que ver con que cómo organizamos el trabajo en una empresa. Y para no hacerlo muy académico, pues les voy a contar un ejemplo. Voy a usar un ejemplo de salud, un ejemplo de mi padre. Entonces, hace unos años, mi padre tenía un dolor, entonces, en el estómago. Entonces, él fue a un médico general. Entonces, el médico le manda a hacer, o primero le manda a un especialista. Y el especialista le manda a hacer unos exámenes, y lo manda a otro especialista a otros exámenes, y así se pasaba 6 meses de examen a examen, examen de sangre y otros exámenes. El último examen fue una biopsia. Desde estos 6 meses encontraron que él tiene cáncer en la próstata o tenía cáncer en la próstata. Lo que pasa es después de 6 meses, el cáncer ya ya se fue a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces no se quedó en la próstata. Em, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué duraba todos esos 6 meses? Porque cada paso en esa cadena estaba optimizado con una única métrica, que es utilización. Ahora, ¿qué significa eso? Entonces, imagínense ustedes se compran ahora por mucha plata un rayo X, una máquina de rayo X. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a intentar de llenar esa máquina, ese rayo X, cada día con la máxima cantidad de pacientes para la utilizan al máximo y reciben máximo retorno de inversión. Lo que pasa es, si cada uno en este paso hace esto, todo el sistema se vuelve muy lento. Y en el caso de mi padre duró 6 meses y el efecto, el impacto fue muy, muy grave. Lo mismo, de hecho, pasó en un cliente de nosotros, un banco, eso fue aquí en Colombia, em, y eso fue el tiempo cuando todos estaban en la competencia de cuál banco saca primero la cuenta digital. Entonces, ese banco tenía departamentos, un departamento de user experience o diseño, un departamento de desarrollo, un departamento de control de calidad y un departamento de lanzamiento. ¿Sí? Entonces, lo diseñaron, lo desarrollaron, lo probaron y la cuenta digital estaba listo. Estaba listo para lanzar al mercado, todo listo. Pasó todas las pruebas. Y lo entregaron al departamento de lanzamiento. Pero ese departamento tenía un backlog, tenía antes que hacer otros lanzamientos. Entonces, en este backlog, el producto que ya estaba listo, solo faltaba literalmente presionar el botón para que se va al mercado, quedó 3 meses. Y en estos 3 meses, otro banco, en este caso el Banco de Bogotá, sacó primero la cuenta digital y perdimos la competencia. Pero no porque no tuvimos el producto listo, sino por la manera como operamos. Ahora, regresando al ejemplo de salud, yo no sé si en El Salvador em, ese concepto existe, lo que les voy a contar, pero aquí estoy en este momento, soy nativo alemán, pero en este momento estoy aquí en Bogotá, Colombia, y aquí tienen algo que se llama un chequeo ejecutivo. ¿Sí? Entonces, uno va en la mañana a un hospital y te hacen todas las pruebas de cualquier cosa, sangre, lo que sea, y si encuentran algo raro, digamos, vas a hacer más pruebas, entonces tú entras en la mañana y en la tarde sales y ya sabes lo que tienes. ¿Sí? Entonces, lo que duraba
6 meses para mi papá, con ese concepto, dura un día. Y se puede en un día porque todo está en el mismo sitio y ya no optimizamos, por ejemplo, la máquina de radio X por su utilización, sino vemos todo desde el punto de vista del cliente y miramos que el cliente puede pasar lo más rápido posible entre una prueba y otra. Entonces, lo optimizamos ahora por flujo. Y un poco más tarde voy a regresar a ese concepto, pero ese es básicamente el problema principal. Okay. Ahora, de pronto, pues ya Roxana me introdujo, soy Fabian Schwartz, soy CEO de Scrum Network, soy ingeniero de sistemas de Alemania, tengo un MBA de Australia y una especialización de inteligencia artificial para negocios de Harvard. Y por más de 20 años estoy ayudando a empresas de Europa, Australia y todas las Américas, de Canadá hasta Argentina, de mejorar su desempeño. Entonces, si quieren conectar, aquí tienen el código QR de mi LinkedIn. Bienvenidos, podemos conectar y allá pueden saber pues, cualquier otra cosa de mi hoja de vida si les interesa. Y entonces, ¿de qué quiero hablar hoy? Pues quiero definir un poco mejor cuál es el problema, lo que acabamos de ver, qué verdadero problema genera. Quiero hablar de algo que se llama el flujo de valor, un poco la historia de dónde viene esto y la solución para el problema. Esa es la agenda. Entonces, el verdadero problema que tenemos se llama desperdicio. ¿Sí? Tenemos tiempos muertos y tenemos o estamos a veces produciendo cosas que no se necesitan o invirtiendo tiempo o recursos en algo que no se necesita. Entonces, para el concepto de nosotros, un desperdicio, en fin, es cualquier cosa que no transforma el producto o servicio en lo que quiere el cliente. O en otras palabras, es cualquier cosa que no agrega valor al cliente. Y la idea es pues, minimizar estos desperdicios. Pero miramos un poco qué tipos de desperdicios existen, de dónde vienen estos desperdicios. Y de pronto han escuchado el Toyota Production System, y si no, pues al menos han escuchado el Toyota. Entonces Toyota opera bajo algo que se llama el Toyota Production System. Y ese Toyota Production System ha llegado en la parte occidental a algo que se llama Lean. Okay. Y Lean reconoce 3 tipos de desperdicio que llamamos muchas veces los 3M. Y 3M porque son 3 palabras japonesas que todos inician con M, Mura, Muri y Mura. Entonces, Mura es un desperdicio basado en tratar las cosas desigual. Entonces, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, no tienen procesos definidos. Cada vez inventan la rueda nueva. ¿Sí? Entonces, cada vez cuando tienen un problema, buscan de nuevo una solución desde cero en cambio de reutilizar una solución que ya tienen. Segundo es Muri. Muri es literalmente sobrecarga. Si yo sobrecargo a una persona o un equipo, se pone lento y eso normalmente causa más mura porque entonces en cambio de buscar una solución que ya existe, no toma el tiempo y piensas más rápido inventarse algo nuevo y normalmente es más lento. Y solo piensan en su computadora, ¿no? Pues, ¿qué pasa si llenan tanto, abren tantas aplicaciones que la CPU está al 100? Pues ya se vuelve lento. Y lo mismo pasa con equipos y con humanos. Y Mura y Muri nos llevan a algo que se llama Mura. Y Mura es literalmente cualquier actividad que no agrega valor. Entonces puede ser que están sentados haciendo nada porque están esperando un insumo de otra persona. Puede ser que están produciendo una documentación que después nadie lee. Puede ser que están en una reunión que no sirve para nada. Cualquier cosa que no genera valor al cliente. Entonces, esos son los tipos de desperdicio. La pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Por qué tenemos tanto desperdicio? Y hay varias razones. Razón número 1 son dependencias. Entonces, en empresas normalmente trabajamos en equipos o en departamentos y muchas veces un departamento o un equipo necesita algo de afuera del equipo. Puede ser la aprobación de un jefe, o puede ser un insumo de un proveedor, o puede ser una revisión de control de calidad de otro equipo. ¿Sí? Cualquier cosa que necesitan que nos bajo su control. Entonces, ¿qué pasa? La dependencia, pues solo tiene 2 posibilidades, que llega a tiempo o no llega a tiempo.
Entonces, si llega a tiempo, pues yo también con mi equipo puedo llegar a tiempo. Pero si la dependencia no llega a tiempo, pues yo tampoco voy a llegar a tiempo. Entonces, significa, si yo tengo una dependencia en mi equipo, mi probabilidad de entregar a tiempo es solo 50%, porque pues llega o no llega. Pero ¿qué pasa si tengo dos dependencias? Ahora tengo que entregar los dos o recibir los dos al tiempo para que yo pueda entregar al tiempo. Si solo una no entrega a tiempo, yo tampoco voy a entregar a tiempo. Entonces, mi probabilidad de entregar a tiempo ahora es solo 25%. Y vamos a un número un poco más alto, vamos a algo como 6 dependencias, ¿sí? Que no suena mucho, pero pues son 6 y todos los 6 tienen que llegar a tiempo. Entonces, si tengo 6 dependencias, mi probabilidad de entregar a tiempo es de 1 en 64. O en otras palabras, casi imposible que entregue a tiempo. Si solo quito uno, yo bajo de 6 a 5, si no suena mucho, una menos, yo voy a duplicar mi probabilidad de entregar a tiempo, porque ahora tengo una chance de 1 en 32, que todavía es malo, pero es muchísimo mejor que 1 en 64. Entonces, primero toca entender, mientras tengo dependencias entre equipos, no puedo ser rápido y mi probabilidad de entregar a tiempo exponencialmente empeora. Segundo, es algo que llamamos el problema del especialista. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que tienen que hacer varias tareas, por ejemplo, una roja, una naranja, una amarilla, etcétera, etcétera. Y para cada color, para cada tarea, tienen un especialista, especialista que solo hace rojo, uno que solo hace amarillo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno hace su trabajo y poco a poco van a terminar rojo, termina amarillo, termina verde, etcétera, etcétera. Y eventualmente queda uno trabajando. Y eso ahora es el cuello de botella, porque pues no pueden terminar sin el trabajo de él. Los demás no tienen nada que hacer y él no tiene nadie quien le ayuda porque es el especialista, el único que sabe de ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Eso es absolutamente ineficiente porque yo voy a tener siempre cuellos de botella y eso también va a causar que al otro lado siempre voy a tener gente libre que no tiene nada que hacer. ¿Cuál es la solución? Yo quiero personas que se llaman T-shaped people, personas de la forma T. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un experto en la tarea roja, eso está bien, sigue ser el experto, eso es digamos, la parte vertical de la T, pero también quiero que tenga algunos conocimientos, al menos generales, de los otros temas, que es la parte horizontal de la T. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues no es un experto en amarillo, pero puede ayudar al amarillo en algo. Entonces, si el amarillo se vuelve cuello de botella y rojo ya ha terminado, puede ir el amarillo y ayudarlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, cuando no tengo nada que hacer, yo ayudo al cuello de botella. Entonces, ya no tenemos personas que tienen nada que hacer y ya no tenemos cuellos de botella, sino tenemos un mejor flujo del trabajo. Y el tercer problema que genera mucho desperdicio es la famosa multitarea. ¿Sí? Es el famoso cambio de contexto. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, yo soy muy bueno haciendo multitarea, yo puedo manejar en carro y hablar por teléfono. Pues yo creo que es prohibido en la mayoría de los países, pero sí lo pueden hacer. Lo que su cerebro no puede hacer es enfocarse en las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hace su cerebro? Se enfoca unos milisegundos en el tráfico y unos milisegundos en el teléfono. Y mientras cambian el chip de tráfico al teléfono y viceversa, pierden otros milisegundos. Y eso se llama setup time o tiempo de preparación. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si yo no hago multitarea, si hago una tarea después de otra, yo también tengo ese setup time, ese tiempo de preparación. Entonces, yo voy a pensar, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar tarea A. ¿Cómo es? Listo. Y ahora ejecuto tarea A. Y después repito eso con tarea B y C. Pero ¿qué pasa si hago multitarea? Entonces, yo voy a hacer, ¿qué hago ahora? A, B, C, B, A, C, C, A, B. Y cada vez tengo de nuevo que pensar en dónde estaba antes y qué viene ahora después. Okay. Y lo que dura milisegundos cuando hablan en el tráfico o en el carro por teléfono, eso dura milisegundos porque son tareas relativamente triviales. Más complejos que son las tareas, más tiempo dura este setup time. Entonces, ¿cuál es el resumen de lo que estoy diciendo?
para hacer exactamente el mismo trabajo, van a necesitar significativamente más tiempo si lo hacen de forma multitarea, en cambio de hacerlo enfocado. Okay. Y eso no es nuevo, eso sabemos hace décadas con docenas de estudios que han mostrado que la multitarea es malo. Y entonces la mayoría de la gente lo sabe, pero muchos no saben qué tan malo es. Entonces, les quiero mostrar aquí una estadística de Gerald Weinberg, analizando miles de proyectos y mirando el efecto de la multitarea cuando uno trabaja en uno o varios proyectos a la vez. Entonces, ¿cuál es digamos, el desperdicio por cambio de contexto entre proyectos? Entonces, si yo trabajo un proyecto a la vez, pues no tengo ese desperdicio porque estoy dedicado a un proyecto solo. Pero si yo tengo 2 proyectos a la vez, el pensamiento común de la mayoría de la gente es, pues voy a dedicar 50% a un proyecto y 50% al otro proyecto. Sí, pero al menos a nivel mundial, en promedio el desperdicio en 2 proyectos por cambio de contexto es de 20%. Entonces tengo 80% para los 2 proyectos o 40-40. Entonces, unos 10% más o menos no es tan grave, pero miramos qué pasa si trabajamos en 5 proyectos a la vez. Y nosotros tenemos muchísimos clientes que trabajan en 5 proyectos o más a la vez. La persona trabaja en 5 proyectos o más a la vez. Entonces, a nivel mundial, el promedio de desperdicio trabajando en 5 proyectos a la vez es de 75%. Eso significa, para los 5 proyectos se quedan 25% o 5% por proyecto o más o menos 2 horas por semana. Ahora pregúntense, ¿qué pueden hacer en 2 horas? Pues algo pueden hacer, pero no es mucho. Entonces uno dice, no, esa gente no hace nada. No, esa gente está súper ocupado, más que cualquier otra persona. Pero la mayor parte de su tiempo va al cambio del chip, al cambio de contexto, y no a trabajar en el proyecto. Entonces, todos esos problemas, las dependencias, la multitarea y el problema del especialista crean desperdicio. Y hay una manera de analizarlo que se llama el flujo de valor. Entonces, quiero definir en ese momentico qué es un flujo. Entonces, un flujo representa el movimiento de una entidad, un canal, o en el canal, en relación con otra, que es normalmente el fondo, entonces lo que ven aquí en la imagen. Y para describir un flujo hablamos de lo que transporta este flujo, ¿no? Entonces puede ser en este caso aquí agua, pero también puede ser calor, puede ser masa, o en una empresa normalmente es información. Entonces eso es un flujo. Y si yo conecto estos flujos, yo tengo un sistema de flujos. Entonces lo que ven, yo soy de Berlín, entonces lo que ven aquí es el mapa del transporte público de Berlín. Entonces aquí ven cada línea representa básicamente un flujo y todos estos conectados son un sistema de flujos. Entonces, ¿qué es entonces un flujo de valor en una empresa? Y aquí tenemos que mirar un poco qué estaban haciendo las empresas por mucho tiempo y todavía, de hecho, la mayoría lo está haciendo. Es pensar en proyectos. ¿Sí? Entonces uno piensa, voy a ejecutar un proyecto y cuando termina, pues ejecuto siguiente proyecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en una empresa o en un equipo al fin del proyecto? Pues normalmente al fin del proyecto, toda la gente regresa a sus departamentos. Okay. Pero la pregunta es, ¿la verdad al fin del proyecto ha terminado el trabajo? El primero toca entender, un proyecto por definición tiene un fin. La definición del Project Management Institute de un proyecto es que es algo temporal, que significa que tiene un fin. Y la pregunta es, cuando llegamos a este fin ya no hay más trabajo. Entonces pensamos un poco, pues el proyecto que hace normalmente genera algún tipo de producto. Okay. Pero solo porque termina el proyecto no termina el trabajo del mantenimiento del producto. Puede ser si el producto es muy maduro, el mantenimiento es mínimo, pero mientras sigue vivo el producto, existe trabajo. Es un hecho. Sí. Entonces, ¿qué pasa con este trabajo cuando termina el proyecto y toda la gente regresa a sus equipos o a sus departamentos? Pues normalmente ellos entregan este producto a algún equipo de mantenimiento o de operaciones. Pero piensan, por ejemplo, un producto digital. ¿Sí? Entonces, pero para ese equipo ahora puede mantener o operar el producto,
con la entrega del producto también tienen que entregar todo el conocimiento acerca de ese producto para que cuando hay un problema, ese nuevo equipo lo pueda manejar. Y eso se llama un handover. Básicamente entregar un equipo a otro. Y esos handovers son muy malos porque son muy costosos. ¿Por qué? Si yo quiero entregar todo el conocimiento bien, eso es muy costoso de hacerlo y casi nadie lo puede hacer o lo hace, porque pues yo tengo que documentar todo en detalle, tengo que capacitar y recapacitar y revisar, eso dura mucho tiempo, entonces casi nadie lo hace. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Lo hacemos como más o menos eh, a la carrera, con algo de documentación, una breve introducción, de pronto un poco más que una breve introducción, pero ya hasta aquí. ¿Qué pasa? Ahora viene un usuario, tiene un problema. Y si el problema es básico, el nuevo equipo lo puede manejar. Pero si el problema no es básico, ¿qué hacen? Pues igual tienen que preguntar a la gente que creó el producto en primer lugar. Entonces, ahora, ¿qué tienes? Tienes dos equipos ocupados. El nuevo del mantenimiento y el que hizo el producto. Entonces, para mejorar esta situación, y de esos de años atrás, desde antes de Toyota, ya hablamos de eso, la idea es que vemos un producto end-to-end, desde que nace la necesidad de un cliente hasta que el cliente tiene el producto en sus manos y lo puede usar y digamos, se satisface su necesidad. Esa vista end-to-end de un producto, ya no como proyecto, sino producto, eso llamamos el flujo de valor. ¿Sí? Eso es el flujo de valor para el cliente. Entonces, hablamos un poco de historia, de dónde viene esa idea, por qué así. Entonces, dijimos que eso viene un poco de Toyota Production System y la versión occidental es Lean. Entonces, si uno va al lean.org, ve un poco la historia, ellos dicen, las primeras ideas o conceptos o principios de Lean encontraron en Venecia, en la construcción naval. Alguien que revoluciona eso más fuerte fue Henry Ford en la producción del modelo T de Ford en 1908. Pero los que la verdad revolucionaron y fueron los, si quieren, los papás de Lean, fueron Taiichi Ohno y Jito Yora, que comienzan la codificación del Toyota Production System en el año 48 en Japón. Okay. Aquí sigue Deming, no sé si han escuchado el famoso ciclo de Deming, Plan, Do, Check, Act. Y aquí avanza y avanzan las ideas hasta que en el año 90 Womack publica un libro que se llama La máquina que cambió el mundo. Y esa máquina es obviamente Toyota. Y aquí él está hablando de Lean Production. Y de aquí viene la palabra Lean. De aquí sale, digamos, la versión occidental de Toyota Production System. Y últimamente, desde 2000 en adelante, vemos mucha más evolución y adaptación de Lean y algo que se llama Value Stream Management para otros servicios mucho afuera de solo líneas de producción. Okay. Entonces, ¿cómo conectan los temas? Entonces, tenemos en los años 50 algo que es el Toyota Production System y de aquí vienen las ideas de Lean. Tenemos algo que de pronto también he escuchado que es Scrum, que viene de los años 90, de hecho fue publicado en el año 95 por Dr. Jeff Sutherland y Ken Schwab en una conferencia que se llama UPSLA. Y Scrum, que está inspirado en Toyota Production System, y otro marco de trabajo que se llama Extreme Programming o XP, esos dos juntos son los dos inspiraciones y fuentes más grandes para el famoso agilismo. No sé si han escuchado el manifiesto ágil, que se firmó en 2001, pero los dos padres, digamos, del manifiesto ágil es Scrum y XP. ¿Sí? Entonces, así conectan un poco los últimos temas o management systems que conocemos, TPS, Scrum, ágil, y Lean y Value Stream Management. Aquí hay unos libros, digamos, acerca de eso. Y cómo llegamos entonces al tema de Value Stream Management y Value Stream Mapping, que es el mapeo de estos cadenas de valor. Ese tampoco es nuevo. Entonces, hace más de 100 años, en el año 1918, tenemos un primer libro que habla un poco de mapear esto. De nuevo, fue popular por el Toyota Production System. Ellos no lo llamaron flujos de valor, sino flujo de materiales y información, pero es básicamente un flujo de valor.
Y los dos últimos libros que ven aquí, Learning to See y Mapeo de Flujo de Valor, van como mucho más allá y están mucho más enfocados en el mapeo de este flujo de valor. Ahora, ¿para qué sirve? Miramos. No sé si ustedes ven contabilidad o tienen finanzas, algunas clases así, pero el punto de vista clásico de una empresa en términos de finanzas es esto: mis ingresos menos mis costos fijos y mis costos variables es mi utilidad. Okay. Entonces, básicamente, ingresos menos costos, utilidad, y costos se divide en costos fijos y costos variables. Okay. Ahora, Toyota cambia un poco esa vista. Sí, obviamente también tienen precio o ingreso, menos costos es utilidad, pero ellos ven los costos de otra manera. Ellos ven los costos como costos o inversión de recursos que agregan valor y el resto es desperdicio. Lo que ven aquí son las palabras inglesas por Moody, Murai, Moody. Sí. Entonces, básicamente, mis costos menos el valor agregado es el desperdicio que tengo. Y mi verdadero objetivo debe ser minimizar ese desperdicio. ¿Cómo lo hacemos? Aquí viene la solución. Voy a usar un ejemplo no tan técnico. Entonces, un ejemplo real. Yo estoy en este momento aquí en Colombia, que hay dos ciudades que se llama Bogotá, una en la ciudad en que estoy y otra que se llama Medellín. Entonces, unos meses atrás quería ir con mis hijos en carro a Medellín. Entonces salimos de Bogotá a las 10 de la mañana y a mediodía paramos para almorzar. Hicimos una pausa de 2 horas. Y a las 2 de la tarde empezamos de nuevo a manejar y paramos un poco más de la mitad del camino en un hotel cerca de un lugar que se llama la Hacienda Nápoles a las 5 de la tarde. Entonces allá nos quedamos, cenamos, descansamos. La otra mañana desayunamos y a las 8 a.m. salimos de nuevo y a las 11 a.m. llegamos a Medellín. Entonces, ¿cuánto tiempo de verdad yo estaba manejando? Entonces, si cuentan eso aquí, llegamos a 8 horas. ¿Sí? Entonces, teóricamente, si yo manejaría derecho sin parar, yo puedo hacer ese trayecto en 8 horas. Y ese tiempo, en este caso de manejar, o el tiempo real que se invierte en el trabajo, se llama tiempo de proceso. Pero yo duré más de 8 horas para ir de Bogotá a Medellín. ¿Por qué? Porque hice otras cosas, esperaba, paraba, etc. Y el tiempo total que gasté fueron 25 horas. Y eso se llama el tiempo de ciclo. Entonces, 8 horas tiempo de proceso, 25 horas tiempo de ciclo. Ahora, si yo voy a dividir estos dos, tiempo de ciclo dividido tiempo de proceso, 8 dividido 25, yo llego a la eficiencia de mi proceso y esa es 32%. Y resulta que sabemos por estadísticas e investigaciones que la eficiencia promedio en un equipo normal, en una empresa, es de solo 15%. Ahora, esa es buena y mala noticia, ¿no? La mala noticia es pues una eficiencia de proceso de 15% es ridiculosamente bajo. Entonces estamos súper ineficientes. La buena noticia es como es tan mala, es también relativamente fácil de mejorarla. Entonces, ¿cómo la mejoramos? Primero, si somos líderes, managers, líderes de equipo, de empresas enteras, tenemos que entender una cosa y esa cosa es absolutamente clave. Tú no puedes liderar desde detrás de tu escritorio. Tú no puedes liderar a través de PowerPoint y Excel. Tú tienes que ir donde está la acción. Tú tienes que ir, si tienes una fábrica, a la fábrica. Si haces algo en campo, tienes que ir al campo. Tú tienes que ver cómo se produce el valor para el cliente. Y eso se llama en el vocabulario Lean o Toyota el Gemba Walk. Entonces, el Gemba, en fin, es el lugar real donde se genera el valor para el cliente. Y el Gemba Walk es ir entonces allá donde pasa esto. Y la idea es que los líderes ven qué está pasando. No es tanto criticar a la gente, sino es mirar la verdad qué está pasando. ¿Sí? Entonces, si ustedes
ya han trabajado en empresas, de pronto lo han visto, si no lo van a ver, pues muchas empresas tienen, por ejemplo, manuales de proceso. Entonces, muchos gerentes piensan que conocen qué pasa en la empresa porque conocen bien el manual de proceso. Pero cuando van al lugar donde pasa el trabajo, se dan cuenta rara vez se cumple exactamente el manual de proceso. Y lo que necesitamos primero es entender qué hace la gente. No qué debería hacer, sino qué hace la gente. Para eso existe el Gemba Walk. Una vez que sabemos qué hace la gente, podemos mapear este flujo. Entonces, lo que tienen aquí arriba es entonces, un flujo entero de mercadeo hasta entrar en operaciones de un producto. Y es importante entender que este flujo de valor debe ser end-to-end. Acuérdense, un producto end-to-end es la necesidad que nace en el cliente hasta el cliente lo tiene satisfecho. Entonces, un flujo de valor no es lo mismo que un proceso. Un flujo de valor puede tener varios procesos. Y adentro del proceso pueden tener varios pasos. Lo importante es que es end-to-end. Y lo que quiero hacer aquí es simplemente mapearlo, dibujarlo. ¿Sí? Cómo funciona el proceso real. Y una vez que he hecho esto, ahora podemos aplicar el algoritmo de Elon Musk. Okay. Entonces, pues, Elon Musk es relativamente famoso, para algunos es controversial, pero uno no puede negar que en términos de negocio le fue bien y es una de las pocas personas que manejan varias empresas grandes al mismo tiempo. Y lo que ven, por ejemplo, aquí arriba, es Elon Musk haciendo el Gemba Walk en SpaceX, como va donde se produce, en este caso, el Raptor 1, del cohete. Entonces, ya tenemos mapeado el flujo real, basado en el Gemba Walk, porque fuimos y miramos. Y ahora aplicamos el algoritmo de Elon Musk. Ese algoritmo me parece muy bueno. Y Elon Musk, de hecho, dice, el error más común de un ingeniero inteligente es optimizar algo que no debería existir. Entonces, ¿qué hacemos primero? Primero, y él lo dice así, vamos a hacer los requisitos menos tontos. Porque muchas veces tenemos requisitos que ni se entienden, que no sirven para nada, que no tienen sentido de que esos existen. Sí. Entonces, miramos que los requisitos tienen sentido, que son menos tontos. Segundo, ahora vamos a eliminar todo el proceso que nos sirve, que no agrega valor, el famoso desperdicio, ¿cierto? Y solo ahora, cuando sabemos que estamos de hecho algo produciendo que tiene sentido, que no es tonto, y que hemos eliminado todo lo que no sirve en mis pasos, ahora voy a empezar a simplificar y optimizar el diseño. Y ahora cuando tengo la versión más simple a que puedo llegar, ahora voy a acelerar el tiempo del ciclo y ahora voy a automatizar. ¿Qué hace la mayoría de la gente con la tecnología, por ejemplo? Ni siquiera punto uno. Tienen un montón de requisitos tontos y intentan de automatizarlos. Pero eso no mejora mucho. Entonces, la idea es de aplicar ese algoritmo y si ven la diferencia del Raptor 1 versus el Raptor 3, el Raptor 3 es más potente, pero es mucho más limpio, es mucho más liviano y mucho más fácil y barato en producción. Entonces, ahora... Acá hay una participación. ¿Será que se puede? Sí, claro. O así, ¿me permiten de pronto? Estoy casi terminando y dejamos los y ya dedicamos el resto a preguntas. Entonces, listo. Vamos a optimizar, digamos, la idea de qué queremos. Nosotros tenemos un modelo para eso que ven aquí. Entonces, para no entrar en todos los detalles, con un equipo, una empresa, primero tenemos que alinear qué es valor para ellos. Después generamos claridad, entonces lo que vamos a decir, cuál es el estado actual y cuál es el estado del futuro que quiero basado en ese algoritmo. Y lo último es habilitar el flujo, entonces voy a crear un roadmap o un plan cómo llego a ese nuevo flujo. Okay. Y eso se puede ver así, es un ejemplo, ¿no? Aquí tienen como desde lo que espero, del value stream que tengo, las dependencias, el estado del futuro y el roadmap, cómo llego, ese es un ejemplo. Entonces, ¿cómo se puede ver eso en un caso? Imagínense una empresa grande, una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, ellos tienen varios productos digitales, muchos de ellos trabajan con fábricas de software. Eso significa que fijos tienen dependencias, tienen varios problemas de experto y tienen muchos cambios de contexto multitarea.
Y si agregan eso, la eficiencia del proceso en promedio de 15%, pues tienen una situación que no es tan chévere y muchos gastan millones de dólares al año en estas fábricas de software. En este caso tendríamos un ejemplo de 10 millones de dólares al año. Es una situación pues que no es muy buena, pero es fácil de mejorar. Imagínense que solo suben la eficiencia del proceso del 15 al 30%, que todavía no es bueno, pero es mejor. Pueden bajar a los 10 millones de dólares a 5 millones de dólares. O en otras palabras, acaban de ahorrar anualmente 5 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el resumen de eso? ¿Cómo hago esto? Primero, yo tengo que ir donde está la acción. Yo tengo que hacer el Gemba Walk, tengo que entender qué hace la gente de verdad. Y eso voy a mapearlo, voy a dibujar. A ese dibujo aplico el algoritmo de Elon Musk para definir mi futuro estado de flujo deseado. Y ahora empiezo a mejorar paso a paso. Y eso voy a repetir hasta que lo he terminado. Y con eso hemos llegado al fin. Acuérdense que cuál es la relación. Total Production System Lean es la base, pero eso nos lleva a Scrum y eso nos lleva a la agilidad. Y el mejor marco de trabajo para transformar estas cadenas o flujos de valor es Scrum. Entonces, nosotros inicialmente hemos desarrollado un curso que era para nuestros clientes, para ayudar a nosotros que nuestros clientes entiendan la base. Es un curso, digamos, que a miles de personas lo han tomado y les quería dar aquí como un pequeño regalo, digamos. Si quieren, les voy a poner el link y pueden tomar este curso gratuito por 30 días. Si quieren, es on demand, es en español. Es una producción cinematográfica, de hecho, con dos ángulos de cámara y también viendo en real cómo equipos ejecutan estos trabajos que ningún otro curso tiene. Y con eso, ya les voy a poner el link. Con eso terminamos y podemos abrir para preguntas, mientras yo les pongo el link. Excelente, muchas gracias, Fabián. Muy valiosa la información. Por favor, si nos comparte el link. Danilo dice, era más un comentario, el error más común, querer optimizar algo que no existe. Me gustó mucho esa frase. Gracias, maestro. Muchas gracias, con mucho gusto. Si alguien más quiere comentar o hacerle una consulta, por favor, podemos aprovechar. Pues acá sí hay algunos que ven las materias que usted mencionó. Ahí hay otra pregunta. Que alguien pregunta en el chat si es gratis. Sí, es gratis. Es válido por 30 días. Entonces, por 30 días lo pueden tomar. Después se vence y se vence el acceso. Ajá. Es que precisamente acá ven como algunas cuestiones de optimización. Acá dice Carlos, ¿se puede considerar la calidad como un valor agregado o un deber ser? No entendí bien. ¿Me puedes repetir? Dice, ¿se puede considerar la calidad como un valor agregado o un deber ser en la elaboración de los productos? Sí, la calidad es la base, ¿no? Si yo no produzco algo de calidad, yo voy a crear algo que se llama technical debt o deuda técnica. Y eso causa una de dos cosas, que mis futuros productos van a ser más lentos o se van a vender menos. Entonces yo siempre tengo que apuntar a entregar la mejor calidad. Ahora, calidad en detalle ya es un concepto interesante porque todos dicen que quieren buena calidad, pero si deben definir qué es buena calidad ya no es tan fácil. Pero para contestar la pregunta, sí, calidad debe ser la base. Yo tengo que apuntar siempre a entregar una muy buena calidad. Gracias. Sofía nos dice, ¿cómo puede Scrum ayudar en la adopción de tecnologías emergentes en los flujos de valor? Ok, entonces la base de un equipo Scrum es tener un equipo multifuncional, independiente y dedicado, 100%. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a eliminar de un paso, básicamente, la mayoría de las razones de los desperdicios y de una manera muy liviana voy a llegar a entregar valor más rápido que de la manera tradicional. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, miramos en un flujo de valor, podemos tener, incluyendo varios equipos, depende de qué tan grande es el flujo, pero hemos encontrado que Scrum es la mejor manera
de hacer eso de una manera pues liviano y ágil, para ponerlo así. Entonces, sí, de hecho Scrum, hay algo que se llama el State of Agile Report, que muestra el porcentaje de adopción de marcos ágiles como Scrum y otros, y resulta que más de 70% de los equipos ágiles usan Scrum. El siguiente marco más usado es Kanban, que viene de Total Production System, con 11%. Entonces, básicamente, si quieren ser ágiles y no usan Scrum, lo más probable es que no son ágiles. Y entonces va a ser más difícil de trabajar bien flujos de valor. Laura nos menciona, ¿qué herramientas digitales complementan el uso de Scrum en la gestión de flujos de valor? Okay. El tema de herramientas interesantes. A mí me gustan herramientas, pero fijo por otras razones que a ustedes, porque normalmente cuando una empresa tiene un problema, lo primero que busca es una herramienta. Lo que acabamos de ver un poco en el tema en el argumento de Elon Musk, que tienen alguna cosa, que hacen una cosa tonta, digámoslo así, y ahora intentan con herramientas de automatizarlo, compran un Jira o otra herramienta, y ahora tienen dos problemas que tienen antes más la herramienta. ¿Sí? Y ahora nos llaman y, y quieren ayuda y es un buen negocio. Pero el punto creo que es esto. Toca entender que una herramienta es nada más que una herramienta. Entonces, si se compran un Ferrari y no saben manejar, pues la Ferrari no les sirve. Y lo mismo pasa con la herramienta. Entonces, por ejemplo, para dibujar un flujo de valor, pues si lo tienen que hacer virtual compatible, usan un Mural o Miro o algo, no necesitan algo complejo. ¿Sí? Para usar Scrum, y, digamos, si tienen un equipo pequeño, lo único que necesitan es compartir un tablero, pues usan algo como Trello. Ahora, si tienen una empresa, 20,000 personas, distribuidas en todo el mundo, en diferentes zonas de tiempo, diferentes idiomas, no sé qué, ya sí, probablemente necesitan un Jira. Pero tengan en cuenta que la implementación de eso también cuesta mucho esfuerzo. No sé si contesté la pregunta. Muchas gracias. Si hay algún otro comentario o consulta, aprovechemos. Bueno, si no hay, entonces agradezco. Acá dice Fátima, ¿es posible que Scrum, permítame, voy a ver, ¿es posible que Scrum integre conceptos de sostenibilidad en la planificación de flujos de valor? Entonces, tocaría, creo que, distinguir dos cosas. Uno, hay dos vistas en la sostenibilidad, ¿no? Uno es la sostenibilidad, digamos, ecológica, y eso, fijo, pueden integrar, tienen que ponerlo como objetivo a que quieren apuntar. Y lo otro es sostenibilidad en el trabajo. Entonces, por ejemplo, una vez estaba en México y hablamos ya con alguien de un banco y hablamos de los horarios de trabajo y los pregunté, bueno, ¿y horario de trabajo de ustedes qué es? Y dicen, no, y entramos el lunes a las 8 y salimos el viernes a las 6. Yo dije, pues es lo mismo que en Colombia. Y me dice, no, Fabián, tú no entiendes. Nosotros entramos el lunes a las 8 y no salimos de la empresa, en muchos casos, hasta el viernes a las 6 de la tarde. Okay. Ahora, de afuera, la transformación de ellos se veía muy exitosa, pero ese ritmo de trabajo no es sostenible. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si es un tema ecológico, lo pueden integrar en los procesos y bien. Si es un tema de sostenibilidad de ritmo de trabajo, Scrum está diseñado para crear un ritmo alto, pero un ritmo sostenible. Digamos, no que hacen ahora un esfuerzo de 2 meses y después todos tienen burnout y necesitan vacaciones, sino que pueden seguir en este ritmo entregando. Bueno, Danilo creo que se retiró y dice, me gustó mucho la explicación, gracias y felicitaciones. Porque precisamente Danilo me comentaba que, bueno, él ya casi es ingeniero industrial y ven mucho esta parte de la optimización, tienen que estar sacando todo este tipo de elementos. Ah, súper, súper, me alegra. Esa es la idea, que les sirve. Correcto, correcto. Entonces, si hay alguna otra pregunta, comentario, si no, pues agradecemos el valioso aporte, la destacada participación de Fabián,
desde Colombia. Bueno, muchas gracias, Cabala, dice Sofía, muchas gracias por el tiempo. Esperamos que no sea la primera ni última vez. Esperamos tenerlo más adelante, nuevamente con otro tema interesante, ya que el tiempo se ve que es bien corto. Muchas gracias, Fabián, hasta allá a Colombia. Y pronto le vamos a hacer llegar, estamos gestionando un diploma de reconocimiento por la participación y su aporte al conocimiento para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador. Muchas gracias a ustedes y Gracias, buena tarde. feliz tarde. Hasta luego. Chao, chao. Adiós, un gusto. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes y los esperamos en los siguientes webinars que están publicándose. Síganos en la página. Feliz tarde. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, chicas, por el apoyo. Gracias. Vamos a detener la grabación.